Queridos amigos, saludos afectuosos, qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar aquí con nosotros. Hay personas aterrizadas y hay personas profundas, pero es bien difícil conseguir personas aterrizadas y profundas. Hoy vamos a conversar con uno de esos ejemplos, una persona aterrizada y profunda. Estamos con el doctor Ricardo Tuane. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hola, Paul. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Qué bueno, bien. Qué rico estar contigo hoy día. Gracias, el honor es mío, la verdad que el honor es mío. Estamos en el último de los programas de la serie La Constitución bajo lupa. Estamos en días interesantes, en días importantes para nuestro país, para la nación, y qué mejor que conversarlo con Ricardo. Ricardo, ¿cómo llegamos a esto? ¿Dónde estamos parados y cómo llegamos a este punto? Yo te diría que hay a lo menos tres factores en esto que son importantes, y probablemente, y me voy a permitir ir un poco hacia atrás en la historia, porque si uno no tiene una perspectiva global, tú de repente no entiendes por qué está en un punto histórico. Durante los últimos, yo te diría 30 o 40 años, Chile ha vivido cambios económicos importantes, y esos cambios económicos significaron que mucha gente saliera de la pobreza. Sin embargo, no hubo un cambio cultural simultáneo, no hubo un cambio de entendimiento de lo importante que era que este desarrollo que permitió que muchos que antes tenían una situación compleja desde el punto de vista económico, no permitió entonces que ellos se integraran a la sociedad como un todo. Y seguimos trabajando con una suerte de castas, donde había un grupo de gente muy poderosa, con mucha influencia, que sentía de alguna forma que era superior al resto. Y este resto, de alguna forma, sintió que a pesar de obtener cosas materiales, en términos de su dignidad, en términos de su reconocimiento en la contribución al desarrollo, no había sido de la misma manera. Y eso genera una suerte de una frustración natural, porque es como si tú estuvieses en una empresa y yo trabajo duro, trabajo arduo, la empresa crece, pero el gerente general sigue sin saludarme cuando yo llego en las mañanas o cuando él llega en las mañanas. Y eso va generando un clima que es aprovechado por algunos que dicen, este modelo que ha permitido el desarrollo, que ha permitido que efectivamente todos crezcan, ese modelo yo lo quiero cambiar. Ese es un elemento. El segundo elemento es que muchos ciudadanos que de alguna manera podríamos haber colaborado en construir un mejor país desde nuestras tribunas, desde nuestras áreas de influencia, desde nuestras áreas de acción, dejamos de hacerlo y nos volcamos hacia lo privado, a tener desarrollos profesionales, a tener desarrollos académicos, a tener desarrollos empresariales, a tener nuestros propios emprendimientos, a pensar de que la cosa pública solamente estaba reservada por unos pocos, y esos pocos se llamaban políticos. Haber sacado la educación cívica de la educación media de las escuelas, ¿tiene algo que ver con esto? Y el tercer factor es un factor de orden cultural, educativo, donde claramente ha habido aquí un programa, un master plan, para ir de alguna forma quitándole el sentido de pertenencia y el sentido de entendimiento a los procesos históricos y sociales. Porque cuando yo tengo una población que carece de una perspectiva histórica y carece de un sentido social y de pertenencia, yo la puedo manipular muy fácilmente. Entonces, por una parte tengo un modelo que efectivamente generó mucho crecimiento. Chile era un país pobre, era un país muy pobre, y generó mucho crecimiento, pero no nos integramos socialmente ni afectivamente. Muchos nos volcamos a trabajar muy duramente y olvidamos y dejamos el espacio de lo público a muy pocos, y no necesariamente fueron los mejores. Y lo tercero, dejamos que la educación, en términos de los patrones culturales y en términos de la educación cívica y en términos de la historia, fuera abandonada y fuera manipulada. Y eso dio un cóctel que hoy día uno mira al país y dice, ¿qué nos pasó? Y lo que nos pasó viene desde hace 30 o 40 años. ¿Cómo podemos salir adelante? La situación la pinta, digamos, complicada. Me hablas de una palabra clave en todo esto, dignidad. Sí. La dignidad de hace 30 o 40 años con respecto a la dignidad que vivimos hoy. ¿Se parecen? ¿Son lo mismo?
Yo creo que el concepto de dignidad tiene que ver, para que lo definamos y entendamos en qué estoy pensando, porque probablemente tú estás pensando otra cosa y quien de alguna manera nos pueda ver en sus casas va a pensar otra cosa. Para mí la dignidad es el reconocer en el otro un igual. Un igual, no en términos de efectivamente que somos iguales en lo que hacemos, somos iguales en el valor. Ambos merecemos, ambos somos objeto de reconocimiento, de protección y de oportunidades. Y por lo tanto, en el otro hay un valor también. La dignidad de hoy día es una dignidad que muchos han manipulado y que de alguna manera la han tergiversado políticamente, diciendo yo tengo derechos y no tengo deberes, y mi dignidad está en mis derechos y no está en mis deberes. Yo creo que la dignidad tiene que ver con un conjunto de acciones en que yo tengo derechos que me reconozcan, ser reconocido como un aporte, ser reconocido como elemento valioso, pero también tiene que ver con que yo debo contribuir, debo dar lo mejor de mí para este todo en conjunto. Los ciudadanos. Hablemos un poco de los ciudadanos. Inclusive podríamos hacer el ejercicio también de los ciudadanos de hace 30 o 40 años atrás con respecto a los ciudadanos de hoy. Un Chile que, como bien dices, era pobre. Muy pobre. Un Chile que podríamos decir que era en blanco y negro en ese momento y llegó a ser un Chile en colores desde hace ya algún tiempo para acá. Nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a ser productivos. Alguien dijo que eso era nuestra parte del convenio, digamos, para que otros decidieran cómo tenía que manejarse y moverse el Estado. ¿Cuál es el rol verdadero y cuál es el rol que ha tocado a los ciudadanos en esos 40 años anteriores y ahora? ¿Cómo ha sido el transcurso, digamos? Yo creo que ha habido una suerte de empoderamiento sistemático y continuo en el tiempo de entender que efectivamente todos y cada uno de nosotros somos objeto de dignidad, esto que analizamos antes, sí. Pero que esa dignidad también significa la contribución al crear un bienestar global, en donde hay un respeto mutuo, en donde las reglas que nos damos nos comprometemos a cumplirlas y hacer lo mejor para que estas reglas a su vez sean cada vez mejores, porque son perfectibles. Por lo tanto, yo veo hoy día un ciudadano un poco más empoderado, un ciudadano que sobre todo en estos últimos años, entendiendo que los procesos sociales son procesos interesantes y que nos atañen directamente, ya no son cosas tan lejanas que deciden algunas cúpulas solamente. Y eso es un proceso muy valioso. Sin embargo, creo que muchos ciudadanos han sido manipulados en términos de el desconocimiento de lo que significa la cosa pública y creen, por lo tanto, promesas desde el punto de vista político que un aparato estatal va a entregarle condiciones en donde efectivamente el bienestar, tanto físico, material como psicológico, van a estar dados simplemente porque es decretado así. Y eso no es así. ¿Y el liderazgo? Porque el liderazgo viene de los ciudadanos. Y tenemos una crisis de liderazgo, que también es la que a su vez ha generado la crisis de los partidos políticos, convencionales por lo menos. ¿Qué pasa con los liderazgos? Me encanta, Paul, que toquemos el tema de los liderazgos, porque yo creo que efectivamente la gran crisis tiene que ver con los liderazgos. Las organizaciones humanas, la gran mayoría tiende de alguna forma a escoger líderes. Esos líderes tienen distinta naturaleza, algunos son más autárquicos, algunos de alguna forma incluyen más gente, otros permiten que algunos opinen, otros menos. Sin embargo, si las cualidades de los líderes, independientes del perfil de liderazgo, son líderes inteligentes, son líderes generosos, son líderes que van desde el amor, que piensan en el bien común, significa que estamos en manos de buenos líderes, a pesar de que puedan equivocarse. Porque un buen líder no significa que sea infalible, significa que se pone él al servicio del resto. Entonces, cuando yo tengo buenos liderazgos, voy a tener gente que potencialmente puede equivocarse, que desconoce una materia, pero que está dispuesto a recoger la mejor de las opiniones y rectificar. ¿Qué ha pasado? Que las cuotas de poder importante que ha tenido el país, me refiero a la cuota de poder político, me refiero a la cuota de poder intelectual, me refiero a la cuota de poder económico, me refiero a la cuota de poder sindical. Estos líderes han tendido, en vez de servir a la causa común que se llama nación, que se llama Chile, han tendido a servirse ellos mismos. Y te voy a poner un par de ejemplos muy concretos para que se entienda lo que quiero decir. Cuando yo tengo líderes, por ejemplo, en algunos colegios profesionales, que lo que pretenden fundamentalmente es
poner su ideología por sobre el colegio y por sobre el bienestar del país, claramente, y me refiero fundamentalmente al colegio médico, por ejemplo. El colegio médico en plena pandemia se dedicó a atacar sistemáticamente las políticas de salubridad sin entregar soluciones desde el conocimiento, sino que había que atacar políticamente al gobierno. Los gremios empresariales, cuando empresarios se coluden generando abuso hacia los más necesitados, hacia los que más necesitan protección, y esos mismos empresarios, que son una minoría, porque la gran mayoría de los empresarios arriesga, genera empleo, se compromete en la acción, pero cuando un pequeño grupo de empresarios genera colusión y genera por lo tanto abuso y no es sancionado como corresponde por los propios líderes empresariales, se ve efectivamente como una protección del poder. Cuando en los partidos políticos, sí, o en la Cámara de Diputados o en el Senado, tú ves conductas que son absolutamente reñidas con la ética y muchas veces inconstitucionales y tienden a mantenerse, tienden a ocultarlo, el ciudadano a pie dice, significa que estoy huérfano, porque si no tengo líderes políticos, líderes intelectuales, líderes económicos, líderes de los sindicatos que efectivamente representen lo mejor, yo estoy perdido. ¿Quién de alguna manera encausa entonces mi natural sentir? ¿Quién encausa mis expectativas? ¿Quién encausa mi dolor? ¿Quién encausa mi deseo de un futuro mejor? Si los líderes que tengo están pensando en ellos mismos y en su cuota de poder. Y ese es el gran problema, la falta de buenos liderazgos. A mí me gusta mucho el tema del liderazgo porque también me parece que es fundamental. Un país no puede funcionar, ninguna organización de seres humanos puede funcionar sin un liderazgo, del tipo que sea, pero ninguna puede funcionar. ¿El líder nace o se hace? Yo creo un poco las dos cosas. Yo creo que hay estructuras de personalidad que tienen probablemente un poco más de carisma y que con un poco más de desarrollo pueden brillar más. Pero hay otros líderes que surgen más bien de la base, que probablemente no tienen esa estructura de personalidad, pero en virtud de un trabajo constante, de una entrega, de una energía y de una trayectoria, se transforman en grandes líderes. Mira, hay ejemplos de liderazgo que son maravillosos y que tú te das cuenta cómo han cambiado la historia de países o incluso la historia del mundo. Cuando Nelson Mandela es encarcelado y está años preso y él sale en la libertad, él, en un país como Sudáfrica, donde el 95% de la población es negra y estaba controlada por cuotas de poder de los blancos de un 5%, él podría haber generado un verdadero baño de sangre. ¿Y qué es lo que hace él? Con su liderazgo, dice, no, nos necesitamos todos y cada uno va a aportar. Y por eso aparece una bandera, ¿no es cierto?, multicolor, que es la nueva bandera de Sudáfrica. Y él genera estos puntos de encuentro en donde todos, de alguna forma, son respetados. Cuando tú tienes un buen líder, ese buen líder es capaz de construir un mejor futuro para todos. Por otra parte, cuando tienes un líder que lo único que está pensando efectivamente es en perpetuarse en el poder independiente de lo que ocurra con su gente, por ejemplo, Ortega en Nicaragua, donde incluso a los sacerdotes los tiene presos, tú te das cuenta que ahí tienes un mal líder. Y esto no tiene que ver con una condición política, esto tiene que ver con una condición moral de los líderes. Porque si yo tengo un líder que es de derecha y efectivamente no tiene las condiciones morales adecuadas, va a ser un muy mal líder. Por el contrario, si tengo un líder de izquierda que tampoco tiene las condiciones morales, también va a ser un mal líder. Pero si en ambos liderazgos, que tienen una visión distinta a la sociedad, tengo gente que piensa generosamente, piensa desde el amor, piensa desde la energía positiva de cómo construimos algo mejor para todos, con las distintas sensibilidades, por supuesto, vamos a tener buenos liderazgos. Volvamos a Chile. Aterricemos dos conceptos fundamentales que también trajiste a la mesa y vamos a ver cómo los podemos anudar. Liderazgo y política. Y la hacemos desembocar en políticos. Nuestros políticos. Chile. ¿Tenemos líderes en la política o tenemos dirigentes? Que son dos conceptos diferentes. Hoy, en el Chile de hoy, y probablemente sería interesante ver si los puedes comparar con los que tú consideres que hayan sido líderes también en esos 30 o 40 años anteriores, que son la primigenia de lo que tenemos hoy, digamos. Mira, es una pregunta súper
¿Comprometedora? No, pero es que es súper compleja porque uno tiende a ser tremendamente estricto con los que te son contemporáneos, sí, y tiende a ser muy generoso con la mirada de la historia. Entonces, y a medida que los años van avanzando, la estatura de algunos líderes comienza a agrandarse y por el contrario otros comienza casi a desvanecerse. Entonces, en Chile ocurre exactamente el mismo fenómeno. Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, un líder potente en el pasado como político, tienes al presidente Elwin, que tuvo que liderar una transición súper compleja en la convivencia, ¿no es cierto?, con el general Pinochet y con, de alguna manera, una serie de elementos que había puesto el gobierno militar para asegurar determinada continuidad. Pero ahí tenía un líder, o sea, que a pesar de que probablemente no se sentía cómodo, decidió enfrentar eso con decisión, con mucha inteligencia, y logró que el país se encaminara en probablemente una de las transiciones más exitosas de toda la historia de todos los países, en donde de un gobierno militar de 17 años pasas a un gobierno democrático. Entonces eso lo tienes que conducir claramente un líder. Y eso significa que el líder tiene que ser pragmático, tiene que tener muchas veces la firmeza para agarrar el timón, pero también tiene que tener la flexibilidad para hacer cuando corresponde. En relación a los líderes que hoy día tenemos, estos líderes han sido de alguna manera salpicados también por el contexto histórico. Es súper difícil mirar con adecuada distancia lo que está ocurriendo. Estamos todos contaminados. El octubre del 2019 se produce un fenómeno que es muy complejo. Es un verdadero golpe de Estado, en donde se pone en absoluto entredicho toda la institucionalidad. Y el liderazgo del presidente Piñera, por supuesto, que es un liderazgo que uno dice, ¿qué ocurrió ahí? Y uno podrá ser súper crítico de eso, pero también poniéndose en los zapatos de él, debe haber sido tremendamente difícil manejar eso. Yo soy crítico de lo que ocurrió, pero debe haber sido tremendamente difícil. Cuando además hay un parlamentarismo de facto, donde los diputados, quiero recordar, que estuvieron a punto de destituir al presidente elegido en democracia, que el país se quemaba por los cuatro costados, que además se trataba de héroes a quienes quemaban iglesias. Entonces había una distorsión absoluta de lo que es valórico. Hoy día, cuando ya las cosas han ido decantando, tú dices, ¿pero qué es lo que nos pasó? Hoy día nos sorprendemos cuando hay, de alguna forma, expresiones artísticas o denominadas artísticas que van absolutamente reñidas con el sentido común, con las esencias. O sea, sórdidas. Pero sin embargo, ocurrieron sistemáticamente día tras día en esa fecha y mucha gente los aplaudió. Hoy día gente que rasga vestidura lo aplaudió. Entonces tú te das cuenta cómo las sociedades, dependiendo de las circunstancias y de los estímulos, van cambiando. Y eso es súper complejo, porque de alguna forma lo que tú crees que es cierto, que son parámetros, que son marcos de conducta, en determinadas circunstancias dejan de serlo. Y es así como las sociedades además van evolucionando y van generando un marco. Y por eso que los liderazgos y las conducciones son súper importantes, porque van marcando las pautas de lo que de alguna manera debemos apuntar o no. Ahora, en este momento histórico, en este momento, al día de hoy donde estamos parados en este Chile, ¿ves liderazgos o ves dirigencias? Yo veo el esfuerzo de algunos buenos líderes. Creo que hay algunos líderes que están tratando de hacer una buena cosa, de poner la pelota en el suelo, de alguna forma de llamar a la calma, a la prudencia, de construir un país en unión, en excelencia. Veo gente que me ha sorprendido muy positivamente en la centroizquierda, en el centro, en la centro-derecha. Estoy con alguna esperanza de que la comunión de sentidos comunes haga que efectivamente surjan buenos liderazgos, surjan buenas conductas y que nos permita sentarnos en la mesa con nuestras naturales diferencias, pero decir, ¿sabes qué? Construyamos un país que te representa a ti, pero que también me representa a mí. Y busquemos aquellos puntos en los cuales estemos de acuerdo. Y en los que no estemos de acuerdo, tú cedes un poco y yo cedo un poco. Pero si yo no estoy dispuesto y quiero, que es lo que ocurrió en octubre, yo negocio contigo pero con la pistola en la mano,
Eso naturalmente no es una adecuada negociación. Todo lo que salga de ahí va a ser complejo. Absolutamente. Entonces, yo creo que este es un proceso que está cambiando, está mutando, está, como diríamos, está en marcha. Probablemente en 5 o 6 años más vamos a mirar para atrás y muchos vamos a sentir vergüenza de lo que ocurrió en Chile. No en términos del llamado a parar los abusos, no en términos del llamado a mejorar la dignidad, no en términos del llamado de construir un mejor país, no, sino que en las formas. Porque las formas dicen mucho también de las personas. Porque yo puedo decir una gran verdad, pero si la digo a través del dolor, a través del insulto, a través de la violencia, esa verdad deja de ser una gran verdad. Ricardo, en el año 2019 emergió toda esta situación. Algunos lo definen, en lo personal yo, como una tremenda ventolera. Algo que pudo haber estado telegrafiado un poquito antes por cómo venía andando y por la desatención, por la distancia que hay del Estado para con los ciudadanos, porque es evidente, hay una distancia muy grande. Necesitamos un Estado que sea más aliado de las personas y sin embargo eso no lo hemos podido lograr. Siempre hay una distancia, siempre hay una dificultad, siempre a la gente le cuesta mucho acercarse. Pero quiero volver a la política. Año 2019 ocurre lo que ocurre a partir del 18 de octubre y llegamos a un 15 de noviembre donde se hace un pacto por la paz, donde se pacta y pactan los políticos llegar a un plebiscito de entrada, a una nueva constitución, se acepta toda esta ruta, digamos, ¿no? Ocurre por decisión del estamento político de ese momento. Algunos de ellos eran diputados, hoy están en el gobierno, en fin. Transcurre todo este tiempo, entra este aparato, la Convención Constitucional, es elegida de la forma y con la configuración que haya tenido. Ese no es el tema que quiero tocar ahora, sino en la trayectoria, el cómo anduvo y el cómo se llegó a un plebiscito de salida donde la decisión de entrada viene de los políticos, pero la decisión de salida viene de una sociedad civil que al parecer no está tan acompañada tampoco por los políticos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la sociedad caminó solita? Yo creo que, mira, la pregunta que me estás diciendo, Paul, es súper relevante porque tiene que ver qué tan importantes son los políticos y los partidos políticos en la conducción de los procesos sociales. Y ocurrió en muy poquito tiempo. Por supuesto. Muy poquito tiempo. Los políticos y los partidos políticos yo creo que son tremendamente necesarios para la democracia. O sea, son vitales. Y mientras mejores partidos y mejores políticos tengamos, la supervivencia de la democracia está más segura. Por lo tanto, yo creo que eso es importante. Sin embargo, creo que durante los últimos 20 años sistemáticamente hubo una depreciación, una disminución del valor de los políticos. Y tú ves que los partidos políticos, grandes partidos como la Democracia Cristiana, que representaron en un momento el 30, el 40% del electorado, que tuvieron presidentes, hoy día son prácticamente insignificantes. Y cuando tú dices, ¿por qué son insignificantes? ¿En qué cambió? Lo que cambió fueron los liderazgos. Volvemos al mismo tema, las rencillas internas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente de a pie, el ciudadano a pie, el que se tiene que levantar temprano en la mañana a construir su destino, el que efectivamente trabaja, esa mujer que es sola y que empuja con sus hijos día a día, ve a los políticos en una dimensión que es distinta a la de ella. Tú lo dijiste, el Estado es una cosa como lejana, porque claro, los núcleos de poder, como partimos al principio, se disociaron de la gente. La gente quiere oportunidades. La gente quiere que en su trabajo sea reconocido el esfuerzo legítimo, el esfuerzo en dignidad. Mira, yo vengo a un colegio público, absolutamente público, y que en ese colegio, desde esa perspectiva, el mérito era muy importante. Y hoy día el mérito dejó de ser importante. Es más importante el apellido, de qué colegio vienes, a qué núcleo de poder perteneces. Y eso habla mal de la sociedad. Cambiamos el concepto del ser por el tener o el acumular. Entonces de repente estamos estacionados en una luz roja, y perdona que me vaya, pero es que corresponde al centro de lo que nos ocurrió en Chile. Estamos estacionados en una luz roja y al lado hay un auto fantástico y yo, wow, me sorprendo del auto.
Y al otro lado probablemente hay un señor parado en la esquina esperando el Transantiago, pero ese señor que está parado en la esquina ha sido profesor de 30 generaciones de alumnos. Y este otro, que tiene un auto gigantesco, probablemente lo ganó de una manera distinta. Entonces, cuando nosotros en las sociedades dejamos de valorar lo que es importante y dejamos de reconocer lo que es importante, permitimos que efectivamente las construcciones de poder sean tomadas por quienes no tienen los mejores méritos. Y eso es el eje central de lo que nos ocurre. Entonces, llega el momento de la elección para elegir a los constitucionales y nos dio lo mismo. Fue a votar 1 de cada 5. 1 de cada 5. Porque no era importante, total, ¿qué cosa tan mala puede ocurrir ahí? Y nos dimos cuenta que tienes una constitución independiente que tú votes a prueba. Sabes que es una constitución técnicamente mala. Sabes que es una constitución que va a traer problemas. Problemas de equidad, problemas de oportunidades, problemas de crecimiento, problemas de justicia, problemas de recursos, problemas de... etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que yo te hago es, a pesar de eso, ¿por qué? A pesar sabiendo que es malo, a pesar que el auto no tiene freno, ¿por qué yo estoy dispuesto a comprarlo exactamente igual? Porque hay un reclamo desde la emoción, desde la historia, desde, de alguna manera, lo que yo he sido, y que dice, a pesar de lo malo que sea, yo igual quiero manifestar que yo estoy en esto. Tenemos que cambiar eso. Ese reclamo de la gente que se ha sentido desplazada, que se ha sentido ninguneada, que se ha sentido que no pertenece o que no ha crecido, tenemos que escucharlo y ver cómo lo subimos al carro, pero entendiendo que todos tienen que contribuir a esto. Todos tienen que contribuir. Ricardo, ¿cuál es la configuración social real de nuestro país al día de hoy? ¿Cómo estamos armados? ¿Cómo estamos constituidos como sociedad? Yo creo que somos una amalgama, somos una mezcla bastante, por una parte, heterogénea, en términos de que venimos de muchas partes distintas. Hay una regambre, yo te diría, criolla muy fuerte de la mezcla entre españoles y los pueblos originarios durante años. Y después hemos recibido oleadas de migraciones que han hecho su aporte en forma muy importante, desde los palestinos, judíos, croatas, italianos, alemanes, españoles en la segunda oleada, etc. Y en los últimos años tenemos peruanos, colombianos, venezolanos, haitianos, argentinos. Y en esta amalgama yo creo que se ha ido desarrollando un sentido que es un poco distinto al Chile de hace 30 o 40 años atrás, que era un Chile más opaco, más gris, más, yo diría, homogéneo, con una gran masa abajo y una cúpula chica que se conocía, endogámica, que iba a los mismos clubes. Hoy día eso ha ido permeando, me parece a mí, y ha ido permeando de una manera que en lo personal me parece muy positiva, porque nos ha dado una mirada un poco menos provinciana. Sin embargo, en este nuevo Chile, en esta construcción social del nuevo Chile, veo también un grupo de gente muy enrabiada, muy triste, muy frustrada, que ha sentido que de alguna manera se han ido construyendo dos Chiles. Un Chile del desarrollo, un Chile de las ventajas, un Chile de lo material y un Chile postergado. Y yo creo que ahí es donde tenemos que de alguna manera centrar lo que viene. Y cómo construimos una idea de un Chile común en donde todos nos sentamos representados. Y es un desafío gigantesco. Porque además nos va a ocurrir que nos va a tocar como humanidad, no solo como Chile, como humanidad, enfrentar procesos que van a ser únicos y que probablemente nunca habíamos estado enfrentados. Y me refiero fundamentalmente a tres cosas. La primera, la disminución de la natalidad. Chile es el país hoy día que tiene una de las natalidades más bajas del mundo. Más bajas del mundo. O sea,
Nuestras mujeres chilenas tienen menos hijos que los necesarios para recambiar la población. O sea, vamos a tener un impacto demográfico gigantesco. Lo segundo, el cambio climático. Somos un país que vamos envejeciendo como país. Pero a pasos agigantados. Uno de los países, y no nos hemos dado cuenta, y nadie lo dice, digamos, porque probablemente, claro, eso va a ocurrir en 30 años más. Pero si yo hoy día no tomo las medidas para lo que va a ocurrir en 30 años más, no las voy a corregir. Y en la historia de 30 años, en la historia de un país, no es absolutamente nada. Es triste. Tienes el tema del cambio climático. El cambio climático nos va a impactar, pero grotescamente. Y eso es un tema que necesitamos abordar como país, en donde estén la gente que defiende el medio ambiente, que me parece un valor súper importante, pero necesitamos a los agricultores, los que generan energía, los que estudian el cambio climático. Necesitamos a la gente que sabe sentarlos en la mesa y hacer un gran master plan para el país. Nosotros contribuimos muy poquitito en el mundo, pero si hacemos las cosas bien, podemos ser un ejemplo. Podemos transformar el país en el mejor país del mundo en eso. Fíjate lo que estoy diciendo. Si ponemos todos nuestra experiencia, nuestra inteligencia, podemos hacerlo. Y el tercer tema, que tampoco nadie hoy día lo toma muy en serio, tiene que ver con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no es que aparezca un robot manejando, ¿no es cierto? O que aparezca un robot que te vaya a llevar el desayuno a la cama. La inteligencia artificial tiene que ver con el manejo de la información. Claro. Hoy día, todos usan Google, usan Facebook, usan Waze. Hay un algoritmo atrás que maneja esa información. Claro. Y si yo tengo muy pocos proveedores que manejan toda la información, les estoy entregando un poder gigantesco. Claro. Poder que son capaces para manipular absolutamente todo. Podrían hacer que tú no existieras, o al contrario, transformarte en un héroe o el gran villano. ¿Cómo estamos enfrentando eso? ¿Cómo estamos enfrentando la concentración de información en unas pocas manos? Eso son los grandes, entre otros por supuesto, son los grandes desafíos. Y no los estamos tomando en cuenta. Estamos preocupados de mirar hacia atrás, hacia 60 años atrás. Y necesitamos mirar 60 años adelante. Sin lugar a dudas. Y en cuanto a clases sociales, ¿cómo estamos divididos? Yo creo ¿Cómo estamos configurados, más que divididos? Yo no me gusta usar mucho la palabra dividido porque yo creo que socialmente hablando hay bastante permeabilidad, pero ¿cómo estamos conformados en términos de clases sociales? Yo creo que se ha ido derrumbando, existió durante mucho tiempo una, entre comillas, clase social alta, aristocrática, que tendía a ser muy endogámica, o sea, a que entre ellos solamente, el mismo colegio, la misma universidad, el mismo club y el mismo lugar de veraneo. Se casaban entre ellos. Solamente. En fin, claro. Y que tú te sentabas en la mesa y tú eras pariente del otro. Hoy día yo creo que eso se ha ido permeando. Yo creo que hay una gran clase media pujante que quiere acceder a cosas y que no está tan preocupado de quién eres, pero está más preocupado de tu trayectoria, y eso me parece de un valor importante. Pero todavía hay también un grupo importante de chilenos que no accede a los beneficios de la modernidad. Y no los accede, que vive en pocos metros cuadrados, hacinados, donde todavía hay violencia intrafamiliar, donde no hay lugares públicos de esparcimiento, donde muchas horas de trabajo, muchas horas de transporte para volver a sus casas en las noches, mucha inseguridad. Ellos lo están pasando muy mal. Uno de repente ve gente que se queja, oye, hoy día ya no puedo salir a comer. ¿Te acuerdas cuando íbamos a ese restaurante tan bueno? Hay gente que no puede salir de su casa a las 5 de la tarde. Sí. Entonces, hay gente hoy día que está encerrada en sus casas, vive encerrada incluso los fines de semana por temor. Entonces, cuando tú comienzas a generar esas diferencias, efectivamente te das cuenta que no somos todos iguales. Y probablemente nunca vamos a ser todos iguales, pero tenemos que permitir que quienes menos tienen tengan la posibilidad de, en base a su esfuerzo y a las oportunidades que les demos, pero en base a su esfuerzo, que puedan acceder a una mejor vida. ¿Hay una clase social que puede generar eso para otras? Yo creo que más que una clase social, tiene que haber una clase de liderazgos que efectivamente pongan sobre la mesa el tema de las oportunidades. Cuando yo
destruyo un colegio como el Instituto Nacional y permito que se destruya un colegio como el Instituto Nacional, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy dejando a miles de familias que tenían hijos talentosos fuera de la posibilidad de acceder a la mejor educación. Y eso es un absurdo, porque los talentos son escasos. El talento para jugar fútbol de Alexis Sánchez o de Zamorano o de Vidal, ¿los tienen todos? No lo tienen todos. El talento de Arrau en el piano o Ramón Binay en el canto, ¿lo tienen todos? No lo tienen todos. El talento de la Gabriela Mistral, ¿lo tienen todos? No lo tienen todos. El talento de un buen médico, de un buen juez, de un buen ingeniero, no lo tienen todos. Entonces, yo tengo que rescatar a los talentos de los países donde estén. Por muy humilde que sea ese talento, tengo que ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque ese talento el día de mañana genera un círculo de virtud alrededor de él y permite que muchos otros puedan surgir. Si yo tengo un buen empresario, si yo tengo un Elon Musk en Chile, imagínate, 10 Elon Musk en Chile, podríamos transformar a Chile en un país de tecnología de punta. Yo no dudo que los tengamos, pero ¿cómo los dejamos pasar? Bueno, el rescate de los talentos. Pero claro, si yo destruyo el Instituto Nacional, si yo destruyo las universidades por un sesgo ideológico, estoy permitiendo que los talentos no puedan contribuir a la sociedad. Absolutamente de acuerdo. Y eso es el mayor de los contrasentidos, porque quienes los destruyen son los que más hablan de justicia, de equidad y oportunidades. Miren el contrasentido. Los que más hablan de justicia, oportunidad y de dignidad son los que destruyen los caminos precisamente para rescatar a los talentos, incluso los más humildes. ¿Quiénes son, por ejemplo? ¿Tenía algún ejemplo? Sí, claro, ¿4 o 5? Por supuesto. Son ideologías de extrema izquierda. Claramente, los anárquicos y la ideología de extrema izquierda, que de alguna manera ve que el talento, ve que la excelencia va contra efectivamente sus ideologías, por supuesto. Y que además les compite y les puede quitar el liderazgo precisamente por eso. Por supuesto. Porque son productivos. Si yo tengo gente talentosa en educación, si yo tengo gente talentosa en el emprendimiento y que además viene de colegios fiscales, que han hecho el mérito, que han hecho el recorrido de su vida a través del esfuerzo, claramente las ideologías totalitarias no van a tener posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo permito que surjan en todas partes los talentos y que en base a la libertad crezcan y contribuyan, claramente voy dejando en un rincón las ideologías totalitarias. Esa es la gran falacia de las ideologías totalitarias. Tratan de controlar la educación para disminuirla, para que de esa manera no exista la libertad del talento. Voy a usar una frase coloquial, voy a usar un coloquio en este momento, pero es lo que básicamente la gente pidió, 18 de octubre del año 2019, ¿qué pidió la gente? En términos coloquiales, el chancho mejor pelado. Tal cual. Eso salió a pedir la gente. Detrás de ese millón y tanto de personas, una cantidad enorme de personas que salieron a reclamar con justo derecho, se escondió un estamento muy violento que se aprovechó de esta situación. Esa misma sociedad civil que salió se dio cuenta de que eso estaba ocurriendo y fíjate que no volvió a salir más. Se quedaron solo los violentos en la calle. ¿Identificados con quién? Ya sabemos, estamos absolutamente claros. ¿Cómo logramos, con todo este fenómeno que ha ocurrido, que en tiempo país, digamos, es muy corto, porque ha ocurrido en solo 2 años y tantito, pero que lo hemos observado y que lo hemos podido ver, porque estas cosas pasan por lo general cuando tú tienes 18 años y te das cuenta como a los 70 que pasó, pero a nosotros nos pasó a los 54 y ahora tenemos 56 y lo estamos viendo y somos básicamente actores de esto. ¿Cómo se logra ese chancho mejor pelado para ese millón y tanto de personas que salió representando a los 19 millones de ciudadanos que tenemos acá, dejando la violencia de lado? ¿Cómo se logra ese chancho mejor pelado? Porque tú lo acabas de decir. ¿Qué quiere la gente? Pero es que, Paul, lo que pasa es que hay que entender 3 cosas en paralelo aquí, porque son súper importantes y que me parece que yo creo que vale la pena ponerlas sobre la mesa. Sí, porque es que la primera es que cosas muy básicas, muy la primera simples. Es que la sociedad humana se organiza fundamentalmente en pos de algunas cosas en común.
porque si no cada uno seguiríamos viviendo en tribu. ¿Por qué decidimos organizarnos? Decidimos organizarnos fundamentalmente porque hay grandes tareas que es mucho más fácil abordarlas si las hacemos en conjunto. Claro. Y la primera tarea tiene que ver con la seguridad externa, de los que nos atacaban, de los que querían lo nuestro, de los que querían robarse, pero también de la seguridad interna, porque dentro de nosotros hay gente que efectivamente se sale de la norma. Siempre en la historia ha existido violentos, anárquicos, que responden de una manera distinta, siempre. Y las causas pueden ser múltiples, pero siempre ha existido. Y para eso entonces nosotros construimos un marco legal y decimos, nos vamos a poner de acuerdo y estas cosas las vamos a permitir y estas cosas no las vamos a permitir. Y en la medida que la sociedad va cambiando, vamos modificando ese marco legal. Entonces lo primero es entender que tenemos que respetar ese marco legal que nos hemos dado y que la autoridad política tiene que ser el primer ejemplo de respetarlo. Hay que respetar las leyes. Así es. Sí. Y por lo tanto, nuestras autoridades políticas dieron un espectáculo porque muchas de ellas no respetaron las leyes. Hay que recordar que incluso hoy día la ministra del Interior no respetaba la ley. Que el presidente enfrentaba a las fuerzas de orden diciendo esta cuestión no puede ser. Esos son hechos reales. Entonces eso genera un efecto de amplificación que dice, ok, si ellos no lo hacen, ¿por qué lo voy a hacer yo? Claro. El ejemplo es mejor que 1000 discursos. Uno está definido por los actos, no por los discursos, por los actos. Entonces, cuando yo me salto el metro, ¿qué es lo que estoy diciendo? Con una sola imagen estoy generando un efecto de amplificación. Ese es un elemento. El segundo elemento tiene que ver con que, ok, la gente legítimamente en paz, porque esas grandes concentraciones fueron en paz. Sí, absolutamente, claro. En paz dice, nosotros queremos, como tú muy bien decías, un chancho mejor pelado, de tal manera que exista una mejor redistribución y que existan las oportunidades. Pero eso tiene que ser con la cancha absolutamente abierta. Y la gente hoy día se está dando cuenta, nos llevaron para otra parte. Nosotros lo que queríamos era una mejor educación pública. Lo que nosotros queríamos es que cuando yo fuera al hospital me atendieran en tiempo y en la forma que yo requiero, con dignidad, y que me trataran con afecto, con cariño, que me trataran por mi nombre. Esas son las cosas, que la autopista urbana no subiera por arriba de lo que corresponde, que efectivamente no abusaran de mí. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Se aprovecharon de todas esas cosas y generaron una palanca de cambio. Y esa palanca de cambio entonces ahora termina en un proyecto constitucional que se aleja de estos aspectos básicos y lo que pretende fundamentalmente es poner sobre la mesa cosas de orden político, en donde una ideología pasa de alguna manera a tener dominancia sobre el resto del país. Y ese es el problema. Y por lo tanto la amenaza que tenemos hoy día no tiene que ver con la dignidad, no tiene que ver con las oportunidades, porque esas cosas en una mala constitución no van a ocurrir. Tiene que ver con que se puso en marcha un plan para tener de alguna forma la hegemonía del poder. Quisiera tocar un tema que, por supuesto, todos los amigos que nos están viendo y nos están acompañando, estoy absolutamente seguro que lo tienen muy fresco. No me voy a referir a cuál de las dos tendencias. No voy a inducir tu respuesta porque es obvio a cuál de las dos tendencias me estoy refiriendo y cuál es la que más me afecta y con cuál es la que me siento realmente más amargado. Nuestros símbolos patrios, Ricardo. La bandera. Da lo mismo tu tendencia política. No la sé, no la conozco, pero sé que eres un gran ciudadano y eso ya te pone en el mismo partido político mío, el de tratar de hacer el bien y lo mejor para todas las personas. Nuestra bandera, nuestro himno, el cómo unos lo consideran y el cómo otros cometen cualquier tipo de aberración con él, lo vimos en esta situación tan infame que ocurrió en Valparaíso con nuestra bandera nacional. Al día de hoy, ¿qué pasa con esas personas que hacen ese uso de todo eso que nos pertenece a todos los chilenos? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a que una bandera que nos representa a todos? Yo creo que es por la falta de amor. Mira lo que te voy a decir. Yo creo que es por la falta de amor. Amor desde la familia, amor, muchas de esas personas, yo creo que están dañadas y por lo tanto sufren. No están desde el amor.
Porque si yo amo mis símbolos, que son los que me representan y son los que nos unen y son los que de alguna manera generan esta casa común, en donde yo digo yo soy chileno igual que Paul, a pesar de que podamos pensar distinto, pero frente a un tercero los dos somos chilenos. Y que si yo estoy al otro lado del mundo y te escucho hablar, me acerco a ti porque tú eres chileno. Así es. Esas cosas que nos unen, que nos dan identidad y que además son símbolos bajo los cuales de alguna manera nos cuadramos, eso tiene que ver con el amor que me inducen en la familia, con el amor que me inducen en el colegio, con el amor que me inducen mis profesores, con el amor que me induce todo un conjunto de valores. Por lo tanto, todo eso tiene que ver con el desamor. Es gente, para mí, gente que sufre, gente que no está con amor, gente que de alguna manera ha sufrido un daño y que expresa ese daño, expresa ese amor desde esa perspectiva. Yo, fíjate, no siento rabia por eso, siento pena, porque siento que cuando tú más vas por la vida sin tener un sentido de pertenencia, sin sentir que eres valorado, sin sentir que te han querido, sin sentir que de alguna manera alguien creyó en ti, pasas muy mal por la vida. Por el contrario, si en la vida te han querido, si en la vida te han respetado, si en la vida te tendieron una mano, si en la vida de alguna manera sentiste que eras digno, reconoces los símbolos que son comunes como propios. Y yo creo que mucho tiene que ver con eso. Ha habido una generación de personas que han sido poco amadas. Y al ser poco amadas, reaccionan de esta manera. ¿Por sus padres, por ejemplo? Mira, hay ¿el valor familia cómo está? Mira, esa es una pregunta súper potente. La familia está en crisis, está en tensión. Yo creo que hemos desarrollado mujeres tremendamente valiosas que han tenido que enfrentar muchas dificultades en nuestra sociedad, y me refiero a Chile en particular, y que hay muchos hombres que probablemente no hemos estado a la altura de estas mujeres valiosas que han enfrentado. Y eso ha dificultado criar en el amor. El símbolo del padre, desde el punto de vista psicológico, genera contención, genera autoridad, genera ejemplo, genera un sentido de pertenencia. La madre, desde el sentido psicológico, genera amor, genera calidez, genera valores, genera también pertenencia. Entonces, cuando uno de esos elementos no está, se fractura y es muy difícil generar un todo y tener individuos completos. Y eso nos ha pasado. Y yo creo, por eso vuelvo a insistir, tenemos que sentarnos todos en la mesa, a pesar de las diferencias, hablar desde nuestras diferencias, desde nuestras posiciones, pero con amor por Chile. Ricardo, sé que tenemos poco tiempo, pero quisiera que por favor me hables un poquito sobre tu percepción, y viene del amor, y la quiero atar con la educación, que es un tema importante, lo tocaste de ladito, pero quisiera que termináramos con eso, y con un ejemplo que sé que va a ser absolutamente gráfico para ti, dado tu carrera también, tu profesión, en que tú dedicas la mayor cantidad del tiempo posible tratando de hacer lo mejor para la mayor cantidad de personas posible. El proyecto de nueva Constitución, y ya que estamos en esta última edición de la Constitución bajo lupa, prevé, lo vi en una muestra, un libro para los niños de tercero básico, con figuras explícitas de adultos de diferentes sexos, de diferentes géneros, quiero decir, daba lo mismo, todos contra todos, digamos, todas las mezclas posibles entre un hombre y una mujer. Y está explícito en libros de texto para niños de tercero básico. Vimos lo que pasó en las calles, que ha venido ocurriendo, fuiste bien claro cuando le dijiste que eso también viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, o sea, esta aberración con la bandera y con la falta de respeto al himno nacional cuando se inició la Convención Constitucional, niños interpretando el himno nacional con sus instrumentos y también fueron de alguna manera pasados a llevar muy maltratados. Educación con este contenido, en esta propuesta de Constitución, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explicas? Yo creo que ha habido un plan sistemático de construir.
Cuando tú deconstruyes, después las piezas quedan desarmadas sobre el tablero y tú puedes construir lo que tú quieras. ¿Pero es eso lo que estamos viviendo? Yo creo que hay Ya una suerte. estamos en la deconstrucción, Yo creo que algunos actores efectivamente quieren deconstruir. Hay muchos otros ciudadanos que nos estamos oponiendo a eso, que queremos construir nuevamente desde el amor, desde la experiencia, desde la inteligencia, desde los talentos que gente mejor que nosotros ponga sobre la mesa. Ya está desde las ideas, porque la gente de izquierda y gente de derecha que se puede juntar y coinciden en cosas que sumen y que construyan. Claro. Además que claramente, Paul, nadie tiene la verdad absoluta, porque tu verdad tiene que ver con tu historia, con tu trayectoria, con tus vivencias y de dónde miras el prisma. Si yo veo cualquier cosa, vamos a tener miradas contrapuestas porque estamos viendo algo distinto, pero precisamente la complementariedad está el todo. Pero cuando un grupo en particular, que nuevamente a través de su dolor, a través de su historia con daños, trata de deconstruir y trata de hacer que eso sea para todos igual, ahí efectivamente está el silencio de los inocentes. Y yo llamo el silencio de los inocentes que cuando un padre ve que en su colegio, público o privado, da lo mismo, hay un profesor que está deconstruyendo lo que en la casa le están enseñando a su hijo, ese padre no puede guardar silencio. Y tiene que decir, no, aquí hay un límite que no se puede pasar. El problema es cuando hay autoridades que detentan el poder por ley y que efectivamente están en ese plan. Y es por eso entonces que la ciudadanía dice, ¿saben qué? Vamos a tener que reorganizar esto, porque pareciera ser que el poder que yo te entregué a ti para que efectivamente hiciéramos el bien común, estamos haciendo el bien solo para ti. Y tu bien no necesariamente es el mío. Y muchas veces al contrario, tu bien va en detrimento de lo que yo quiero o de lo que yo siento o lo que yo deseo. Cortita, yo sé, estamos contra el tiempo, ya vamos a terminar, pero es que no puedo terminar sin esta pregunta. ¿Cómo ves el futuro inmediato de nuestro país, Ricardo? Muy complicado y te lo explico. Si gana el apruebo, yo creo personalmente que el país va a entrar en un loop de descomposición y de inseguridad y de incertezas. Lo digo no con el afán de generar terror. No, es mi experiencia de vida y porque yo creo que muchas de las cosas que están puestas ahí, primero, apuntan en un sentido distinto de la unidad, un sentido distinto de la identidad, un sentido distinto al amor, un sentido distinto a la casa común, y van en un sentido totalmente distinto. Y porque además genera muchas incertezas jurídicas en cosas que son importantes. Si yo quiero arriesgar mis ahorros, quiero arriesgar mi patrimonio, quiero comprarme un taxi, o quiero poner una botillería, o quiero poner una panadería, o quiero plantar un palto, necesito certezas de que no me lo van a quitar, de que va a ser mío y que en algún momento voy a recuperar eso. Pero si yo tengo incertezas, ¿qué es lo que hago yo? Me paralizo y espero. Y cuando los países se paralizan y la gente que emprende, porque hay que recordar que los impuestos vienen precisamente de quienes emprenden, de quienes generan, de quienes apuestan por la riqueza y arriesgan todo para generar riqueza. De ahí vienen los impuestos y con eso se hacen las políticas sociales. Y si todos ellos se paralizan y dicen hasta que no va a haber certezas, efectivamente yo no hago nada, voy a tener años muy malos desde el punto de vista económico. Pero además voy a tener años muy malos desde el punto de vista de la seguridad, si es que gana la prueba. Si gana el rechazo, se abre una pequeña luz de esperanza en términos de que nos podemos sentar a la mesa a ver qué es lo mejor. Pero a pesar de eso, yo creo que igual los próximos 3 o 4 años van a ser años de dolores, van a ser años de tensión, van a ser años complejos, pero que si todos ponemos de nuestra parte, excepto evidentemente los que están pensando en una forma autoritaria, todos los que creemos en la democracia, todos los que creemos en esta casa común, ponemos lo mejor de nosotros, cabe la posibilidad que al final de esto incluso salgamos fortalecidos. ¿Está en riesgo la democracia? Absolutamente. Yo así lo veo. Y puedo estar equivocado, pero me encantaría, de hecho me encantaría estar equivocado. Y espero estar equivocado. Pero en el análisis, cuando uno toma distancia y ve las cosas y empiezas a analizar los aspectos y los unes unos con otros, tú dices, el país está en peligro. Claramente lo está. Wow. Pero yo soy
optimista empedernido. Y es por eso que estamos en esto. Y por eso que estoy conversando contigo hoy día y espero que la gente nos escuche. Si todos nos juntamos y todos ponemos lo mejor de nosotros y de alguna manera, a pesar de que pensemos distintos, buscamos estos puntos en común y decidimos reconstruir la casa de todos para enfrentar el futuro y para enfrentar los desafíos, y yo decido incorporarte en mi mesa y que tú me incorpores en la tuya y tender puentes fundamentalmente de afecto, yo soy convencido que somos capaces de construir un mejor país, pero vamos a necesitar mucho trabajo. Mucho trabajo, mucha atención, mucha consideración y mucho amor. Mucho amor, yo soy convencido, y mucho respeto, mucho respeto. Te quiero agradecer muchísimo esta oportunidad que me has dado. Efectivamente queda totalmente confirmado un hombre profundo y aterrizado. Y mira que es difícil conseguir eso. Hay quienes son muy profundos, hay otras personas que son muy aterrizadas, pero las dos características juntas en una persona... No. Pucha, que es difícil conseguirlo. Yo te agradezco muchas gracias por este rato. Yo te agradezco a ti por tu tiempo, por tu gentileza. Aquí en Unidos por Chile hemos tratado de todo este tiempo colaborar para construir un mejor país, una mejor casa. Mira, déjame terminar con una cosa. Yo soy hijo de lo público. Yo estudié en una escuela pública, la escuela 18, después en el Instituto Nacional, después en la Universidad de Chile. Yo soy hijo de lo público. Y me tocó ver desde siempre distintas visiones, distintos mundos. Y esos mundos pueden ser complementarios y son valiosos y nos podemos enriquecer. Pero lo que tiene que haber necesariamente y claramente es respeto por el otro y mucho amor por Chile. Así es. Muchísimas gracias nuevamente, Ricardo. No, gracias a ti, Paul. Mis queridos amigos, esta ha sido la última de las entregas de esta serie, La Constitución bajo la lupa. Espero que haya sido toda la serie completa de su agrado, pero por sobre todo de su utilidad. Estamos construyendo juntos nuestro país, nuestra patria, nuestra casa, la hermosa Chile, con todo lo que eso significa y para todos los chilenos. Que Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Hasta la vista.